En esta oportunidad me gustaría comentarles un poco de lo que se trata la retención del 1% de IVA. Como generalidades, tenemos que la retención del 1% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios IVA es un mecanismo de control tributario establecido en el artículo 162 del Código Tributario. Y su objetivo principal es asegurar la recaudación del impuesto y la mejora de la tasabilidad de las operaciones comerciales. Como siguiente punto, es importante definir su naturaleza y saber diferenciar sus partes relacionadas. Entendemos que la retención del 1% no es un impuesto adicional, sino más bien es un pago anticipado de IVA que el vendedor deberá declarar y deducir en su declaración mensual, o sea, en el formulario F07. Como agentes de retención, tenemos que la obligación de retener recae sobre los sujetos que ostentan la calidad de grandes contribuyentes, según el Ministerio de Hacienda. También puede ser aplicado por otros sujetos que la Administración tributaria designe. Como sujetos de retención, eh, definimos que se aplica cuando el gran contribuyente adquiere bienes muebles corporales o recibe servicios de otros contribuyentes, ya sean medianos o pequeños, que no ostentan la categoría de grandes contribuyentes. Para que esta retención sea válida y exigible, se deben cumplir con ciertos criterios legales fundamentales, y para ello tenemos reglas técnicas para su aplicación. Como primer punto tenemos la base de cálculo. La retención se calcula exclusivamente sobre el precio neto de la venta o el valor de la remuneración del servicio, excluyendo el 13% de IVA. Con la documentación decimos que el vendedor debe recibir un comprobante de retención por parte del comprador, que sea gran contribuyente, el cual sirve como respaldo para que el vendedor pueda restar el 1% de su propia declaración de IVA. Como tercer punto tenemos la obligación de entero, el cual significa que el gran contribuyente, agente de retención, debe pagar al fisco el monto retenido en el mismo periodo tributario en el que se realizó la compra, sin deducción alguna. Y como último el umbral, que significa que solo aplican operaciones cuyo valor sin IVA sea igual o superior a $100. Para comprender mejor su aplicación tenemos un ejemplo práctico, el cual consta de una venta por $1,000 más el 13% de IVA realizada por un mediano contribuyente a un gran contribuyente. Como punto número uno tenemos la contabilidad del vendedor. El vendedor, quien es mediano o pequeño contribuyente, debe registrar el ingreso, el IVA por pagar y fundamentalmente la retención que le hicieron como un activo, ya que este es un impuesto que ya se pagó anticipadamente y que se usará para deducir en su IVA a final del mes. Ahora, en la partida contable tenemos cargado efectivo y equivalentes de efectivo por $1,120, que es el monto que nos liquida el comprador luego de haber realizado la retención del 1%. Tenemos cargado también retenciones de IVA del 1% por $10 del lado del activo, tal cual nos indica anteriormente por su pago anticipado. Tenemos abonado venta de bienes locales por $1,000, lo cual es el monto neto, y también abonado su respectivo IVA débito fiscal por $130, lo cual nos hace un total de $1,130 en la partida. Con el mismo ejemplo práctico tenemos el punto número 2, el cual es la contabilidad del comprador. El comprador, quien es gran contribuyente, registra la compra del bien o gasto, el IVA crédito fiscal a su favor, la salida de dinero que pagó y crea un pasivo por los $10 que retuvo, porque ese dinero no es de él, se lo guardó temporalmente al Estado y debe ir a pagarlo en los primeros 10 días hábiles del próximo mes. En la partida contable tenemos cargada la compra del equipo informático o mercancías por $1,000, que es el monto neto, tomando una cuenta del gasto. Luego tenemos cargado también el IVA crédito fiscal por el 13%, que serían los $130. Abonado tenemos la retención del 1% por $10, en este caso sería un pasivo, porque es una cuenta por pagar que tenemos hacia el Estado que, como nos menciona anteriormente, debe ser pagada en los primeros 10 días hábiles del próximo mes. Y por último tenemos el efectivo y equivalente de efectivo por $1,120, que es lo que se liquidó por la compra, como lo dijimos anteriormente, por ya haber realizado la retención del 1%. Ahora, para concluir con el caso práctico, tenemos que como paso final para el comprador, quien entera el impuesto,
El mes siguiente, cuando el gran contribuyente genera el mandamiento de pago en el portal del Ministerio de Hacienda para pagarle al Estado esos $10, se realiza la partida para liquidar la deuda, el cual consta de una carga a la retención del 1% por $10 y un abono al efectivo y equivalente por $10, el cual sería el pago del mandamiento. En resumen, el sistema de retención del 1% actúa como un candado fiscal, garantizando que incluso si el vendedor es un contribuyente de menor tamaño, una parte del IVA generado en la cadena de suministros llegue efectivamente a las arcas del Estado, a través del agente retenedor, que posee una estructura de control más robusta. Como siguiente tema a desarrollar tenemos la percepción del 1% IVA. El mecanismo de percepción del 1% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios IVA en El Salvador es una herramienta de recaudación anticipada regulada principalmente por el Código Tributario. A diferencia de la retención, donde el comprador retiene una parte del pago, en la percepción el vendedor, generalmente un gran contribuyente, recibe un monto adicional al IVA normal, actuando como un cobrador del fisco de su cálculo. Para efectuar la percepción se designa como agentes de percepción a determinados contribuyentes en la venta de productos destinados al activo realizable, el cual será del 1%. Para efectuar dicha percepción, el monto de la transferencia debe ser superior a $100. Para el cálculo de la percepción en referencia, no deberá incluirse el valor que corresponda al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La percepción que se refiere este artículo será aplicable en operaciones cuyo valor de precio de venta sea igual o superior a $100. Es importante hacer notar que la retención, percepción y anticipo a cuenta del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios se da entre contribuyentes y estos se calculan sobre los valores netos de las operaciones, es decir, sin considerar el valor correspondiente al 13% de dicho impuesto. ¿Qué nos dice el artículo 163 de aquellos contribuyentes que hacen importación de vehículos usados o que se deben de incluir? Bueno, en este caso pues los incluye. Dice que deben de liquidar un anticipo del 1% del IVA en aduanas a aquellos importadores de vehículos y que se va a calcular sobre el valor CIF del vehículo y pagarlo junto con los derechos arancelarios. Si el importador no declara el anticipo, lo, lo hace fuera de un plazo o, o usa un valor CIF inferior, aduanas está facultado para liquidar de oficio. Además, cualquier ajuste a la percepción, ya sea un aumento que se percibió de más o menos, debe documentarse mediante una nota de débito o una nota de crédito siguiendo las reglas del artículo 110 del Código Tributario, que habla sobre las notas de débito y crédito. Ahí pues están los pasos a seguir. Si en un caso hay aumento o disminución de más de una percepción o menos de una percepción. Y con respecto en el artículo 163, en el inciso 9, también nos habla de una percepción del 5% en molinos y trilladoras. Que los contribuyentes, que aquellos contribuyentes que están inscritos y presten el servicio de molino o trilla de granos básicos a contribuyentes que no ostenten la categoría de grandes o medianos contribuyentes, deberán de percibir en concepto de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicio, el porcentaje del 5% sobre el precio de venta de quintal o molido o trillado. ¿Y cuál es el precio que se usa para calcular la percepción? El artículo 163 pues, nos habla que el precio diario publicado será aquel que nos da el Ministerio de Economía, basado en información enviada por bolsas de productos y servicios. ¿Y cuándo se aplica? Cuando la operación supera a 2 quintales en una sola operación o 2 quintales acumulados en un plazo de 10 días o 100 acumulados en un plazo de 10 días. Luego también vamos a hablar acerca del anticipo a cuenta
del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios en operaciones con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito. Eso lo habla en el artículo 162, literal A, y que son aquellas operaciones que se realizan mediante tarjetas de crédito y débito. Pero ¿a qué se refiere realmente el anticipo del 2%? El anticipo del 2% pues, es más bien un mecanismo de anticipo del IVA que se aplica principalmente a aquellas ventas, puede ser cobro, realizada a través de tarjetas de crédito y débito. La lógica detrás de este anticipo es muy sencilla. Cuando una empresa vende usando un aparato electrónico, POS o pagos electrónicos, el administrador de tarjetas retiene un 2% del valor de la operación y lo entrega al Ministerio de Hacienda como un pago adelantado del IVA que el contribuyente deberá de declarar. Ok. ¿Cómo vamos a determinar ese 2% del anticipo, el anticipo del 2% que nos habla el artículo 162A del Código Tributario? Pues nos dice que cómo determinamos el anticipo del 2% se calcula tomando únicamente el valor del bien o servicio sin incluir el IVA. Es muy importante eso, que no debemos de incluir el IVA. Y ese 2% funciona como un pago adelantado del impuesto y el contribuyente puede usarlo como un crédito fiscal en la declaración del mismo mes. Si el anticipo es mayor que el IVA a pagar, el excedente queda como un saldo a favor, como un remanente, y puede utilizarse en los meses siguientes hasta agotarse. Y si después de 12 meses consecutivos todavía queda saldo a favor por anticipos, el contribuyente puede solicitar la devolución en efectivo. O si no es posible, Hacienda autoriza a usar ese saldo para pagar otros impuestos futuros. Es decir, de que si nosotros tenemos saldos a favor, nosotros podemos solicitar al Ministerio de Hacienda que nos haga esa devolución en efectivo. Y si no se puede, pues si no se puede, eh, podemos utilizarlo como saldos a favor para pagar impuestos futuros. Antes de analizar los casos prácticos, es muy importante entender qué establece la ley respecto al anticipo del 2% cuando los contribuyentes reciben pagos con tarjeta de crédito o débito. ¿Qué nos dice en sí el artículo 162A del Código Tributario? Nos dice que los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestaciones de servicio y reciban pagos por medio de tarjeta de crédito o débito están obligados a enterar en concepto de anticipo a cuenta del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicio, el 2% del importe del valor del bien o del servicio. Es decir, que es un anticipo del IVA. El anticipo cuenta, el anticipo cuenta a que se refiere el inciso anterior será percibido por los sujetos pasivos, administradores de tarjeta de crédito. Solo ellos nos pueden percibir ese 2%, aquellos administradores de las tarjetas de crédito, como lo puede ser un banco. La percepción deberá realizarla los emisores o administradores de tarjeta de crédito o débito al momento que paguen, acrediten o pongan a disposición por cualquier forma a sus afiliados sumas por las transferencias de bienes o prestaciones de servicio grabadas con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a las prestaciones de servicio realizadas por dichos afiliados a las tarjetas de habientes en el país. ¿Y cuál es la obligación que tienen estos administradores de tarjeta? En el artículo 112, en el inciso 4, nos habla que aquellos agentes perceptores del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, a que se refiere el artículo 162A que estuvimos hablando, a este código, que estuvimos hablando de este código, están obligados a emitir y entregar en el momento que se efectúa la percepción un documento contable de liquidación, el cual deberá contener los siguientes requisitos. Los requisitos son muy importantes en ese documento. Tiene que tener un correlativo, el número del NIT, el número de registro del contribuyente y el nombre del agente
perceptor y del afiliado, fecha de la liquidación, periodo a que corresponde la liquidación, el monto sujeto a la percepción, valor del impuesto percibido, valor líquido a pagar al afiliado, emitirse en triplicado y la firma del responsable. Con respecto el monto sujeto a la percepción, pues vamos a ver cómo se calcula para obtener ese 2% y también el valor líquido que el administrador de las tarjetas nos va a pagar a nosotros como afiliados. ¿Y, y cómo funciona en la práctica? Pues acá vamos a determinar el 2% y vamos a determinar cuánto nos deben de pagar. Y lo vamos a hacer a través de partidas contables. ¿Cómo funciona en la práctica? Nosotros tuvimos una venta de un servicio de internet a los hermanos SADCB al contado y el pago se realizó por medio de tarjeta de crédito. La venta que hicimos fue de 408.50. Esto ya lleva, ya incluye el IVA, por lo cual también la entidad financiera administradora de las tarjetas nos cobra un porcentaje del 3% de comisión por el uso del aparato electrónico, en este caso un POS. Ahora bien, a los 408, a los 408.50 de la venta lo dividimos entre el 1.13, nos da como resultado 361.50. A esos 361.50 le aplicamos el porcentaje del 3% por la comisión que en este caso un banco nos está dando el servicio. El banco nos va a emitir un crédito fiscal por 10.84 más IVA por el servicio prestado. Y para el cálculo del anticipo del 2% se deberá excluir, también se deberá excluirse el anticipo a IVA. El banco nos va a emitir un documento contable de liquidación. Entonces, para el cálculo del 2% es similar para calcular la comisión. En este caso, los 408.50 entre 1.13 nos da como resultado 361.50. A esos 361.50 lo vamos a multiplicar por el porcentaje del 2%, que es el anticipo de IVA. Y nos da como resultado 7.23. ¿Cómo registramos la venta inicial? Ya después de tener los datos del porcentaje del 2%, el porcentaje de la comisión y vamos a determinar el porcentaje también cuando hagamos el otro paso, que es cuando el administrador de tarjetas nos envía el crédito fiscal, nos emite el documento contable de liquidación. Ok, vamos a empezar con cómo registrar la venta inicial con la tarjeta de crédito. Nosotros tuvimos esa venta, que son de 408.50. Entonces, cargamos la cuenta por cobrar ventas con tarjeta de crédito, que son los 408.50. ¿Por qué una cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar, pues, se usa porque nosotros realmente no tenemos el dinero o ese ingreso todavía no lo tenemos, sino que realmente quien hizo ese cobro fue el banco por el uso de las tarjetas. Ok. Luego abonamos el IVA débito fiscal por los 47 y la cuenta de ingreso abonada por servicio de internet de 361.50. Es una partida muy sencilla. Como les repito, cuentas por cobrar, ventas con tarjetas de crédito porque todavía no hemos recibido o no hemos hecho efectivo en sí el pago. El débito fiscal, el ingreso y nos da resultado como 408.50. Exacto, tenemos cuadrada la partida. El concepto, registro de venta de internet con tarjeta de crédito. ¿Ok? Luego vamos a determinar o cómo realizar la partida contable cuando el banco ya nos emita el crédito fiscal por la comisión que nos cobra un 3%
y el documento contable de liquidación, donde se van a determinar los requisitos que lo vimos, donde nos va a aparecer el monto sujeto a la retención del 2%, el monto que el banco nos va a pagar ya después de haber descontado la comisión y el 2%. Entonces, tenemos cómo registramos el crédito fiscal y el documento contable de liquidación emitido por el banco. El cálculo del anticipo, pues ya lo vimos, lo estuvimos viendo acá. Cómo se saca lo que es el anticipo del 2%. Tenemos los 408 de la venta entre el 1.13, nos da 361.50 por el 2% y nos da 7.23. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a registrar después de haber hecho, después de haber, después de haber determinado el porcentaje de la comisión, después de que el banco o la administradora de las tarjetas nos envíe el documento contable de liquidación? Ok, es una partida, pues también es muy sencilla, y como el banco nos emite un crédito fiscal por comisión, entonces esa comisión es un gasto financiero. Entonces colocamos la cuenta de gasto financiero, comisiones bancarias, por los 1085. Esa comisión tiene IVA. El IVA por compras locales, en este caso por la comisión, nos lo cargamos con el valor de 1.41. Si hacemos los 10.85 por el 13%, obtenemos los 1.41. Luego cargamos la cuenta de pago anticipado del 2% por los 723, que ya lo determinamos, y luego cargamos la cuenta del banco. En este caso hemos puesto Banco de América Central, que es la administradora de las tarjetas. Ellos nos van a pagar este valor ya descontando la comisión, descontando el IVA de la comisión, y también nos descuentan el 2%. Y tenemos como resultado 389.01. Esto es lo que realmente nosotros tuvimos de la venta. Y liquidamos la cuentas por cobrar, ventas con tarjetas de crédito, con los 408.50. Y acá nos queda ya lista la partida después de que nosotros hemos recibido el crédito fiscal por la comisión, y también cuando el banco, o sea, nos emite el comprobante de crédito fiscal por la comisión, y también nos emite el documento contable de liquidación. Es muy fácil, son casos que se dan diariamente, y el registro de la comisión y el documento contable de liquidación pues es muy sencilla, y así pues determinamos, determinamos la percepción, las retenciones del 1%, sus registros, y también el anticipo del 2%, que son casos diarios que se realizan en las operaciones de las empresas.